bienvenidos a la reunión que hoy vamos a tener hoy domingo 26 de noviembre del presente año 2023. Ya, hermanos, es el último domingo de este mes. Primero Dios, con su gracia y su favor, la próxima semana estaremos iniciando diciembre, mis amados hermanos. Vamos a iniciar, hermanos, con la lectura y el estudio bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios de esta tarde, que hemos estado teniendo continuamente cada domingo desde hace más de un año atrás, estudiando el libro de los Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y hoy vamos a iniciar con el capítulo 4. Hoy vamos a centrarnos en un tema muy importante del cual nos habla Romanos. Y necesitamos que Dios nos dé de su gracia. Necesitamos que Dios nos dé de su ayuda para poder entender los misterios que están aquí en su palabra. Vamos a orar para poner nuestras vidas en sus manos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad y el privilegio de estar aquí. Queremos pedirte, suplicarte, implorarte que nos bendigas y que seas hoy tú, Señor, hablándonos a través de tu palabra, Señor. No queremos recibir nada fuera de ti, Señor. No queremos saciarnos de nada que no sea de tu palabra, Señor. Bendícenos, por favor. Háblanos, Señor, en tu palabra. Habla a cada una de las personas aquí presentes. Y usa un siervo inútil, Padre, simplemente para poder exponer lo que tu palabra dice, Señor. A ti toda gloria sea dada siempre, Señor. Te bendecimos, te glorificamos en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. El día de hoy, mis amados hermanos, por algunas fallas técnicas, no tendremos los textos proyectados aquí atrás. De ahí la importancia de que siempre traigamos nuestras Biblias con nosotros, para poder ver, no solo en una pantalla, sino en nuestras propias manos, lo que la palabra de Dios dice. Hoy vamos a empezar, mis hermanos, con Romanos capítulo 4. Vamos a ver los versículos del 1 al 3 y hemos titulado esta enseñanza La justificación de Abraham. Y vamos a ver cómo opera la justificación con un ejemplo bíblico, con el ejemplo de Abraham, el caso de Abraham, ¿no? Antes de empezar con la exposición de hoy, tenemos que entender algo. Que el propósito general de Romanos es hablarnos de este asunto. Es hablarnos de la justificación, es hablarnos de cómo el hombre puede ser declarado justo por Dios, delante de Dios, a pesar de su pecado. Después de que el apóstol Pablo da toda una introducción, unos saludos, unas bendiciones a la iglesia en Roma, empieza abordando el tema principal de la carta. Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, de tal modo que, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así empieza el tema central de Romanos, exponiendo el poder del Evangelio para salvar al pecador y demostrando la justicia de Dios como el medio por el cual el hombre puede ser salvo. En el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Justicia, fe, de modo que, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Inmediatamente en el versículo 18, hasta hace un par de domingos, en el versículo 23 del capítulo 3, de Romanos 1:18 a Romanos 3:23, lo que hace la palabra de Dios es hablarnos acerca del problema del hombre. Es hablarnos acerca de la depravación humana. Lo estuvimos viendo, lo estuvimos leyendo, lo estuvimos estudiando, estuvimos viendo la hipocresía espiritual, las falsas pretensiones espirituales, la naturaleza depravada del hombre. Estuvimos viendo a lo largo de más de 2 capítulos el mayor problema del hombre, el cual llegamos a la conclusión que es la ira de Dios para con el hombre.
¿Cómo puede ser el hombre salvo cuando Dios está airado? Y si Dios es justo, Él no puede ignorar su justicia. Él tiene que satisfacer su justicia para posteriormente venir y perdonar al hombre. Y vimos hace un par de domingos atrás cómo es Cristo nuestra propiciación perfecta. Ahora sí, ya que vimos el tema central que nos los expone el capítulo 1, y del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 23, que nos expone la maldad, el problema y el pecado del hombre, ahora en Romanos capítulo 4 ya podemos ver el resultado de la redención obtenida por Cristo. Ya hemos hablado mucho acerca de la justificación. Ya hemos usado mucho estas palabras: la justicia de Dios, la justificación, la fe, la justificación por medio de la fe, la justificación por medio de la gracia. Es algo de lo que ya hemos hablado, pero en Romanos capítulo 4 es algo que se empieza a profundizar todavía más. Y vamos a dar paso a la lectura de esta tarde. Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué diremos, pues? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y vamos hoy a hablar acerca del caso de Abraham, del ejemplo de Abraham. Vamos a ver cómo la justificación opera sin las obras. Abraham justificado por la fe. Abraham justificado aparte de las obras. Otra vez vamos a repetir, vamos a profundizar en que la justificación es por medio de la fe. La justicia se obtiene por medio de la fe. Vamos hoy a hablar acerca de Abraham y la justificación que él obtuvo. Y para poder empezar esta exposición, mis hermanos, me gustaría preguntarles: ¿cómo piensas que la gente era salva en el Antiguo Testamento? Vimos hace un par de domingos, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, ¿no? Y ahí terminamos con la parte de la ira de Dios, pero inmediatamente nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación mediante la fe en su sangre. Si Jesús no había venido a esta tierra, si Jesús no había muerto aún, si Jesús no había todavía realizado esa redención, esa propiciación, si Jesús todavía no existía como sustituto por el pecado, ¿cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? Creemos que eran salvos, ¿no? No decimos que todos, pero creemos que Abraham era salvo, creemos que Moisés era salvo, creemos que Elías era salvo, Eliseo, Jeremías, Isaías, el rey David. ¿Cómo eran salvos si Cristo no estaba en esta tierra? ¿Cómo operaba la salvación en el Antiguo Testamento? ¿Qué tenían que hacer los hombres en el Antiguo Testamento para poder ser salvos? Está complicado, ¿verdad? Si Cristo no está, entonces ¿por qué eran salvos? Podríamos pensar que de alguna forma ellos lograban ser salvos por las obras que ellos podían hacer, por guardar la ley de Dios, por ejemplo, por guardar sus estatutos, por hacer su voluntad, por hacer sacrificios, que es lo que vemos que hacen en el Antiguo Testamento. Para poder recibir perdón de pecados, ellos ofrecían sacrificios que pudieran eximir su culpa delante de Dios. Pero no era esa la forma por la cual ellos eran salvos. Ese no fue el medio por el cual Abraham llegó al cielo. Ese no fue el camino por el cual Moisés llegó a la gloria. Esa no fue la vía que usó el rey David para llegar al Padre. Entonces, te vuelvo a preguntar: ¿cómo operaba la salvación en el Antiguo Testamento? Siempre
ha sido por la fe. Nunca ha habido otro medio, otro camino por el cual el hombre puede ser salvo más que por la fe. A lo mejor Cristo no existía, a lo mejor Cristo todavía no estaba como Redentor, no podíamos decir, sí, creo en el Señor Jesús, mi Salvador, que vino al mundo a morir en la cruz por mis pecados. Abraham no podía decir eso, porque Cristo no había venido al mundo. Pero ahorita vamos a ver cómo la Escritura nos enseña que la salvación en el Antiguo Testamento y siempre ha funcionado en base a la fe. Porque el pensamiento judío, déjame decirte que era contrario. El pensamiento de los judíos era: yo soy salvo por lo que yo pueda hacer. Yo soy salvo por lo que yo haga. Yo soy salvo por guardar la ley de Dios. Yo soy salvo por el simple hecho de ser judío. Yo soy salvo porque fui circuncidado al 8º día, porque guardo la ley de Dios, porque soy el pueblo escogido de Dios, porque guardo el día de reposo, porque hago sacrificios, porque hago limosnas. El pensamiento judío era diferente. El pensamiento de los judíos era: yo soy salvo porque no necesitamos a un Salvador, porque nosotros podemos hacer cosas rectas, piadosas delante de Dios que nos otorgan salvación. Y tenían ese mismo concepto de Abraham. Y ahorita vamos a ver con profundidad a qué se refiere. Pero lo que vamos a ver en el capítulo 4 a grandes rasgos, mis hermanos, es que ahora en esta parte de la Escritura se nos confirma, se nos da la confirmación por el Antiguo Testamento, porque vamos a citar aquí en Romanos 4 el Antiguo Testamento. Se nos da la confirmación por el Antiguo Testamento de que la doctrina de la justificación por la fe no es una novedad, no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Esta doctrina de la que hemos estado hablando, de ser justos delante de Dios por medio de la fe, no es algo nuevo, no es algo del Nuevo Testamento, es algo que viene desde el principio, desde el Antiguo Testamento. Lo que hace Pablo es confirmar su argumento de que la justificación es por medio de la gracia sola, a través de la fe sola, en Cristo solo, apelando a la vida del más importante personaje del pueblo de Israel, Abraham. Un argumento, hermanos, impresionante. Como padre espiritual de los judíos, Abraham provee un precedente para la doctrina que tenemos aquí en Romanos. Si se puede demostrar que Abraham fue justificado por la fe sola y no por las obras, todo lo demás que tenemos en la Biblia que Pablo argumentaba a los judíos se vuelve irrefutable, porque para los judíos Abraham era lo máximo. Y si Pablo puede demostrar que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras, todo lo demás se volvía en automático irrefutable. Lo que hace básicamente el apóstol Pablo aquí, hermanos, con la gracia de Dios, es probar que Abraham fue justificado no por las obras, sino por la fe. Y vamos con el primer versículo. Vamos a ir profundizando ahorita en Abraham y en lo que Abraham es y cómo funcionaba la salvación desde el comienzo. Dice el versículo 1 de Romanos capítulo 4 a modo de pregunta: ¿qué diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué es aquello que Abraham halló según la carne? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Habiendo demostrado anteriormente el apóstol Pablo que no hay justificación por las obras de la ley, o sea, en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores que hemos visto en Romanos, ya vimos que la justificación no es por medio de las obras, no es por medio de la ley. Ahora lo que hace es que esto sea más claro, más evidente para los judíos al citar a la persona más grande de su nación y por quien tenían el mayor valor y estima: Abraham.
Ahora Pablo no nada más habla de que la justificación no es por las obras, de que la justificación no es por la ley, sino que para ser más convincente cita a la persona más grande y más representativa para los judíos, Abraham. Fue el primero en recibir la circuncisión. A tal grado era Abraham, para que tú me puedas entender, hermano, que aquí el versículo 1 tan solo dice que halló Abraham nuestro Padre. A lo mejor tú y yo hoy podemos hablar de la circuncisión y podemos decir, bueno, eso no tiene como que mucha relevancia, eso hoy en día entendemos que no es importante, pero tenemos que transportarnos, y eso es lo que quiero que ahorita hagamos, que nos transportamos a la mente de un judío. Y no lo vamos a poder hacer perfectamente porque no somos judíos, no somos hebreos y no hemos crecido en ese contexto. Pero en la época del apóstol Pablo, la circuncisión no era simplemente algo que se hacía por higiene o no, por estética o no, por si era recomendable por el médico, no. La circuncisión era la señal de que yo era hijo de Dios, de que yo era el pueblo de Dios. La circuncisión era lo que me hacía diferente a los gentiles. Y tenemos que entender también cómo veían los judíos a los gentiles. No era simplemente un desprecio, un menosprecio, como hoy en día a lo mejor la gente blanca puede menospreciar a la gente de color. No, era un aborrecimiento que le tenían a los gentiles. Era un odio, era un asco, era una repulsión la que tenían para con los gentiles. Ve tú el Antiguo Testamento cómo hablaban de ellos. El mismo David, cuando se ve enfrentar a Goliat, ¿qué dice? ¿Quién es este incircunciso que se atreve a hablar así de nuestro Dios? ¿Te das cuenta? No era cualquier cosa, era su distinción, era aquello que los hacía diferentes al resto. Era aquello que decía, nosotros somos mejores, somos únicos, somos el pueblo escogido de Dios. Para ellos Abraham era el máximo representante de su nación. La semana pasada que tuvimos la oportunidad, algunos hermanos, de estar en el estado de Jalisco, escuchando precisamente esto, fue de mucha bendición, porque el pastor que exponía este mismo texto que estamos estudiando hoy, decía, podemos juntar a los mejores presidentes de Estados Unidos, podemos juntar al Papa, podemos juntar a los artistas más aclamados por la cultura de hoy en día, y todos ellos juntos ni siquiera representarían lo que Abraham significaba para los judíos. El aprecio, la admiración, la adoración que la figura de Abraham representaba para los judíos no tenía igual. Ve el Nuevo Testamento, lee los Evangelios y date cuenta qué era lo que siempre decían los judíos cuando se enfrentaban contra Jesús. ¿Cuál era su argumento siempre? Nuestro padre es Abraham. Y ya, eso era todo. Eso era todo. ¿Por qué? A lo mejor tú y yo podríamos decir, ¿eso qué? Pero es que para ellos eso era todo. ¿Qué más podían querer? ¿Qué más podían argumentar? ¿Qué más podían anhelar? Pues nuestro padre es Abraham. Y eso era el todo para ellos. Juan el Bautista está predicando, arrepentíos y producid frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan se adelanta y dice, y no digáis en vuestro corazón, Abraham tenemos por padre. Porque yo os puedo decir que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Jesucristo está hablando con la gente y le dice, de cierto os digo, si me amáis, guardad mis mandamientos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué? ¿Libres? Si somos hijos de Abraham. ¿Cómo dices que no somos libres? ¿Te das cuenta?
¿Cómo era Abraham para los judíos? No era simplemente un personaje histórico como hoy en día nosotros aquí como mexicanos podemos tener a Miguel Hidalgo o a José María Morelos, que la verdad, con todo respeto, pero que cuando en la primaria llevamos historia y todo eso, ¿quién de nosotros hoy piensa en esos hombres? La verdad, nos sentimos orgullosos de nuestro país, amamos nuestra nación, pero no es que digamos, ay sí, yo soy descendiente de Miguel Hidalgo. Pero los judíos era algo de lo que se sentían orgullosos. Toda la nación judía había salido de ese hombre, Abraham, nuestro padre, según descendencia carnal o generación y relación natural. Abraham era el padre de los judíos, porque de Abraham salió toda la nación de Israel. ¿Por qué? Porque en un sentido espiritual las escrituras que nos enseñan que no todos los que son hijos de Abraham según la carne verdaderamente son hijos de Abraham, sino que son hijos de Abraham los que son a través de la fe. Por lo tanto, un verdadero hijo de Abraham no es el que lo es en carne, sino es el que lo es por medio de la fe. Eso nos enseña Gálatas. Por lo tanto, mis amados hermanos, aunque haya un judío como Pablo que decía hebreo de hebreos, de la tribu tal, circuncidado al octavo día, si no es verdaderamente salvo por la fe, un africano que es salvo por la fe en Cristo es más hijo de Abraham que aquel judío que tiene tal linaje, tal descendencia, tal circuncisión, tal, es más hijo de Abraham aquel que lo es por la fe. Ahora, los que son verdaderamente hijos de Abraham son tanto judíos como gentiles mientras sean salvos, y eso nos queda claro. La pregunta es ahora que se plantea con respecto a esto, mis amados hermanos. Dice, Abraham nuestro padre. Y ya vimos el énfasis que tiene Abraham para los judíos. Es mucho más enfático de lo que nosotros podemos imaginar. No lo alcanzamos a comprender, pero tienes que entender un punto. Abraham era prácticamente lo mejor que un judío podía tener en su vida. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que él en cuanto a la carne ha encontrado? Porque es lo que nos dice aquí Romanos, ¿no? ¿Qué diremos pues? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Y esta frase de según la carne, hermanos, puede estar relacionada con esta palabra encontró, porque dice, ¿qué es lo que halló según la carne? ¿Qué es lo que encontró según la carne? Y encontrar o hallar algo es buscar, obtenerlo y disfrutarlo, ¿no? Ahora las preguntas son, ¿descubrió el camino? Hablando de Abraham, descubrió el camino de la vida, la justicia y la salvación por la mera insinuación de la razón carnal. ¿Obtuvo estas cosas por su propia fuerza? Abraham adquirió todo esto por su circuncisión en la carne o por cualquier otro privilegio carnal que él disfrutaba. ¿Fue justificado ante Dios por algún servicio y actuación suya de cualquier tipo? ¿Ha encontrado Abraham? ¿Qué ha encontrado en lo que respecta a la carne? Es decir, por la circuncisión y sus privilegios y actuaciones externas. ¿Qué obtuvo Abraham con eso? ¿Fue justificado Abraham por esas obras como la circuncisión? ¿Fue el mérito de sus obras lo que lo recomendó delante de Dios? No, de ninguna manera. Abraham no era un hombre justo y bueno. Abraham no era un hombre que tenía buenas obras delante de Dios. Abraham no era alguien que amaba y guardaba la ley de Dios. ¿Quién era Abraham? ¿De dónde viene Abraham? Tenemos que remontarnos al Génesis y ver quién era Abraham.
Aquí tenemos citado el Antiguo Testamento y ahorita lo vamos a ver en el versículo 3, porque dice, la Escritura creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y eso es Génesis capítulo 15, versículo 6. Pero en Génesis 15, capítulo 6, versículo 6, Abraham todavía no estaba circuncidado. La ley de Dios todavía no existía. ¿A quiénes engendró Abraham? Ismael e Isaac. De ahí nos pasamos a Isaac. ¿A quiénes engendró Isaac? A Jacob y a Esaú. Nos pasamos a Jacob. ¿A quién engendró Jacob? A las tribus de Israel, ¿no? Y de ahí salió todo el pueblo judío que fue esclavizado en Egipto, después fue liberado por Moisés y hasta ese momento vino la ley de Dios a ser instituida. No existía la ley de Dios en el tiempo de Abraham. Al menos no la ley moral como plasmada en los 10 mandamientos. La ley natural que tenemos los hombres en su corazón, claro que existía. Pero en este punto, cuando dice creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, Génesis capítulo 15, versículo 6, no existía la ley de Dios. Abraham todavía no había sido circuncidado, no había recibido la señal de la circuncisión, no había nada, ni ninguna obra que Abraham pudiera en ese momento atribuirse a sí mismo para decir yo por esta obra fui justo delante de Dios. ¿Quién era Abraham? Abraham no era un hombre justo, Abraham no era un hombre bueno y con buenas obras. ¿De dónde llamó Dios a Abraham? De Ur de los Caldeos, una nación pagana, una nación idólatra, una nación perdida, una nación que no amaba a Dios, que no adoraba a Dios, una nación entregada al pecado, que de ahí, para que te des una idea, salió Babilonia. Abraham no era justo, Abraham no era bueno. Abraham no obedecía a la ley de Dios antes de conocer quién era Dios. Abraham no andaba ahí circuncidándose para guardar el pacto de Dios antes de conocer a Dios. Abraham no hacía buenas obras antes de conocer a Dios porque él vivía en otro lugar. Él vivía en pecado, él vivía en maldad, él vivía en idolatría. Él no era justo. ¿Qué halló entonces Abraham según la carne? Porque, y nos da la clave el versículo 2, que pasamos ahorita. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Y hasta ahí nos vamos a detener. Tiene de qué jactarse. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, tiene de qué gloriarse. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué halló Abraham? ¿Qué encontró Abraham según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, claro que tiene de qué gloriarse. Por supuesto que tiene de qué glorificarse, tiene de qué jactarse. Esa es la costumbre, ese es el entendimiento, la doctrina que tenían los rabinos. De que Abraham tenía méritos sobrantes que eran aplicables a todos los judíos. Por eso decían, tenemos a Abraham por padre. Prácticamente para un judío no importaba que no guardara la ley de Dios, no importara que violara la ley de Dios, él no necesitaba arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Tengo a Abraham por padre. Y con Abraham es suficiente. Y si yo tengo a Abraham, ya tengo todo. Abraham era justo, Abraham era bueno, Abraham era el amigo de Dios y Abraham es mi padre. ¿Ya qué más puedo necesitar? ¿Ya qué más puedo requerir? Ese era el pensamiento, mi amigo, que tenían en esos tiempos, contrario a la visión judía que tenía Abraham como justo y en una saludable relación de pacto con Dios sobre la base de su obediencia de Abraham, de la fidelidad de Abraham para con Dios. Lo que Pablo hace es demostrar que la declaración que tenemos en Romanos 3:27 que dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Pablo dice, ese punto que tocamos en Romanos 3 también se aplica a Abraham. ¿Te imaginas, amigo, el shock que le causó a los judíos? El que yo les dijera a los judíos, Abraham, tu padre no era bueno. Abraham, tu padre
era un pecador, era un idólatra, no era justo y fue salvo por la fe y no por sus obras. ¿Te imaginas el impacto? Piensa en tu época antes de Cristo. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes en algún momento de su vida tuvo un ídolo, alguien a quien admirar, alguien a quien venerar, alguien a quien tener como modelo o ejemplo a seguir. Digo, cada uno de nosotros tenemos diferentes edades, diferentes contextos, diferente cultura, diferente lugar de procedencia. A lo mejor tu ídolo era un artista de cine, era Pedro Infante, era tu papá, era tu mamá, no lo sé. Pero es como si yo te tocara ese ídolo que tú tienes como tu máximo ejemplo así y te dijera, él hace esto, él hizo aquello, él hace esto. Tú lo ves perfecto, tú lo ves sin ningún error, tú lo ves impecable, tú lo ves como la cosa y el ser humano más increíble que ha existido, pero yo te empiezo a decir que esa persona es pecadora, que esa persona es un idólatra, que esa persona era un adúltero, era un mujeriego, era un borracho, era un homicida, y entonces imagínate el impacto que causaría en ti. El que te estén tocando y diciendo que aquella persona que tú más admiras no es justa, a pesar de que tú crees que sí lo es. Es lo que está haciendo aquí Pablo, demostrar que la justificación por la fe no nada más aplica en el Nuevo Testamento, sino que aún el mismo Abraham, la máxima autoridad para el pueblo de Israel, es también alguien que fue justificado por la fe. Abraham no pudo, no fue y jamás habría sido justificado por las obras. Esto queda más que claro, ya que si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Aquí lo dice. Porque si Abraham hubiese sido justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, tiene de qué jactarse. Si hubiera sido justificado por las obras, habría espacio para la jactancia, habría espacio para la gloria propia, que entendemos que nunca puede ser incluida en la obra de salvación. La Escritura nos enseña que el único que da la salvación es Dios. Y por lo tanto solamente Él es digno de recibir la gloria. Pero si la salvación fuera por obras y yo puedo ganar la salvación, pongámoslo hipotéticamente hablando, yo soy Abraham, yo puedo hacer obras, yo hago esto, yo hago aquello, yo digo, yo hago, yo pienso, yo externo estas cosas y por medio de esas cosas que yo hice sin ayuda, yo puedo ganarme la salvación. Entonces, ¿de quién es la gloria? ¿Cristo me ofreció su salvación? Sí, pero yo fui el que me la gané. Yo fui el que la obtuve. ¿Gloria a Dios? No, gloria a mí. Yo fui el que lo hizo. Yo fui el que lo logró. Yo fui el que lo obtuve. ¿Es bíblico? No. Abraham jamás pudo ser justificado por las obras, porque si hubiese sido justificado por sus obras, la gloria sería para él y no para Dios. Y la jactancia siempre debe quedar excluida. No hay lugar para la jactancia, hermano. No hay lugar para la gloria propia dentro de la salvación de Dios, porque no es por nosotros, sino por su gracia. Abraham no tenía nada de qué jactarse, porque en este contexto de Génesis capítulo 15 versículo 6 se prueba que fue por medio de la fe, no por guardar la ley, que fue contado a Abraham como justo. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 15 versículo 6? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero lee el capítulo completo. Y como nos exponían aún a nosotros la semana pasada, ¿qué es lo que estaba haciendo Abraham ahí? Abraham no estaba haciendo en ese momento obras piadosas. Abraham no estaba haciendo en ese momento obras justas. No estaba ni siquiera sacrificando nada a Dios. No estaba guardando la ley de Dios. Recién venía de un par de momentos atrás de salir de su tierra y está ahí parado en la noche cuestionando a Dios cómo será su descendencia.
¿Te parece que Abraham estaba haciendo algo justo en ese momento? Y en ese momento fue declarado justo delante de Dios, no por obras que le estuviera haciendo, sino por la fe, por solamente fe en Cristo. Si Abraham hubiera sido salvo por las obras, tiene que jactarse, y aquí viene la clave, pero no para con Dios, que es la parte final de este versículo 2, pero no para con Dios. ¿Abraham podía jactarse delante de los hombres? Sí. ¿Abraham podía jactarse delante de su familia? ¡Claro! ¿Abraham podía jactarse delante de los hombres que le rodeaban? Por supuesto. Él podía presumir con los hombres, él podía jactarse con los hombres, él podía gloriarse con los hombres, así como yo ahorita puedo gloriarme con todos ustedes y a lo mejor también ustedes con todos nosotros. Podemos jactarnos entre nosotros, podemos presumirnos entre nosotros, podemos gloriarnos entre nosotros. Que esté bien, no estoy diciendo eso, pero humanamente hablando, podía Abraham gloriarse delante de los hombres, pero no para con Dios, aquel que vio toda la iniquidad de su corazón, aquel que estuvo al tanto de todos sus fracasos y de todas sus debilidades. Gloriarse ante Dios en las propias obras de un hombre es contrario al esquema y sistema de la gracia de Dios. Gloriarse queda excluido de la doctrina de la fe. No hay lugar para gloriarse delante de Dios sino en Cristo y en su justicia. Pablo lo dice, ¿no? De modo que el que se gloría, gloríese en el Señor, no en uno mismo. Porque dentro de la gracia de Dios no hay lugar para la jactancia. Si Abraham no tuviera aquello de lo cual puede justificarse, puede gloriarse delante de Dios, no podría ser justificado por las obras delante de Dios. Pregunta: ¿tenía Abraham razones para gloriarse de que no había sido justificado, de que había sido, justificado por obras? No para con Dios, el juez justo, quien lo declaró justo a Abraham, pero por la fe. Abraham no tenía ninguna razón para la jactancia, ninguna. ¿Por qué? Vamos al versículo 3 que nos da la respuesta. Porque dice el versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y este versículo 3 lo vamos a dividir en tres partes, porque necesitamos desmenuzarlo un poco para poder ir viendo qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar aquí. Y el primer punto es este: porque, ¿qué dice la Escritura? Y esta frase, aunque te parezca a lo mejor sin sentido o sin mucha importancia, esta palabra que usa Pablo aquí, ¿qué dice la Escritura?, para nosotros es de vital importancia, porque en todas nuestras controversias religiosas, doctrinales, de la palabra de Dios, del cristianismo, en todas las controversias religiosas, esta debe de ser nuestra pregunta: ¿qué dice la Escritura? No es lo que dicen los hombres, no es lo que dice aquel gran pensador, no es lo que dice aquel hombre, no es lo que dice tal pastor, no es lo que dice tal filósofo, no es lo que dice tal inventor. Nuestra pregunta debe ser: ¿qué es lo que dice la Escritura? Porque, como ya lo vimos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces es lo que Pablo hace aquí, ¿te das cuenta? Pablo no está jugando, Pablo no está poniendo sus ideas, Pablo no está poniendo sus pensamientos. Sabemos que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para poder escribir esto, pero además de eso, Pablo lo que hace es citar la misma Escritura. Pablo no dice: yo vengo a decirte esto, y aunque Pablo lo estuviera diciendo, sabemos que sería inspiración del Espíritu Santo porque está en la Biblia y toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero además de eso, tiene la carga extra de que Pablo dice: mira lo que dice la Escritura. ¿Qué es
lo que dice la Escritura. Y ya sabemos cómo se llama esto, hermanos: intertextualidad. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está citando el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 15, versículo 6, dice la palabra de Dios: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y estas palabras de creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, las tenemos 4 veces en toda la Biblia. 4 veces. Una, la original, Génesis capítulo 15, versículo 6, y otras 3 que son autores del Nuevo Testamento citando estas palabras de Dios en el Antiguo Testamento. El primero, Romanos capítulo 4, versículo 3. El segundo, Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Y el tercero, Santiago, capítulo 2, versículo 23. Son estas 3 partes de la Biblia en las que vienen citadas estas palabras. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice la Escritura. Dice Pablo, ¿qué es lo que dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y esta palabra, hermanos, de qué es lo que dice la Escritura, es una frase que solían usar los judíos cuando se propone algo que parece contrario a las Escrituras, como lo es aquí la justificación por las obras. Se usa esta frase cuando alguien decía algo contrario a las Escrituras. Los judíos usaban esta frase: ¿qué es lo que dice la Escritura? En el hebreo original, cuando ves esta frase, es una frase que ocupaban los judíos para poder demostrar algo que parece contrario a las Escrituras, como lo es aquí la justificación por las obras. Aquí se produce en esta primera frase un testimonio de las Escrituras que prueba que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Por lo tanto, no tenía de qué gloriarse ante Dios, siendo puramente gracia gratuita la que él recibió. ¿Qué dice entonces la Escritura? Génesis 3:15, Gálatas 3:6, Romanos 4:3, Santiago 2:23. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y este es el primer punto de esta cita de la Escritura. Creyó Abraham a Dios. La salvación por la fe, no por las obras, no por la ley, no es una doctrina exclusiva del Nuevo Testamento, amado. Vemos mucho en el Nuevo Testamento que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, que Cristo vino, que Cristo satisfizo la ira de Dios, que Cristo fue propiciación, que Cristo fue sustituto, que Cristo fue el sacrificio perfecto, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, libertad en Cristo, justificación, fe, y decimos, es algo de lo que nos habla el Nuevo Testamento, pero no es algo que es exclusivo del Nuevo Testamento. La salvación en el Antiguo Testamento también era por la fe. La salvación en el Antiguo Testamento también era a través de la fe. Es menester, mis amados hermanos, saber que la salvación jamás es prometida sin la gracia de Dios, ni la gracia de Dios sin la salvación. Nos dice, creyó Abraham a Dios. Es el objeto de su fe y su confianza de Abraham. No eran sus riquezas, no era su familia, no era la gente con la que él salió de su tierra, no era su justicia propia, sino Dios. Creyó Abraham a Dios. Mi amado, a veces nos complicamos tanto, a veces nos metemos en tantos embrollos, porque como hombres queremos participar, queremos un pedazo de la obra, queremos sentirnos útiles, queremos sentir que aportamos algo, que fuimos útiles, que yo aporté, que yo di, que yo cooperé. Pero en la obra de la salvación no puede ser jamás así. No puedes aportar nada, amigo. No puedes darle nada a Dios. La gracia de Dios no es una gracia barata. La gracia de Dios no es algo a lo que tú puedas contribuir, porque si tú contribuyes, entonces ya no es gracia.
Ya no es un don. Ya no es un regalo. Es algo que te estás ganando. Es algo que tú mereces entonces. Es algo en lo que tú contribuiste. Y así hayas contribuido en 1%, mereces también parte del crédito. Porque contribuiste, aunque sea en algo diminuto. Ya no es gracia. Ya no es Cristo. No puedes hacer nada para contribuir tú en la obra de Dios. Y a veces nos complicamos tanto. Pensamos, hermano, que tenemos que hacer ciertas cosas para ser justos delante de Dios, y que Dios nos vea con buenos ojos, y que Dios nos vea con gracia, y que Dios nos vea con misericordia, y tenemos que hacer ciertas cosas para que Dios nos vea de esa forma. No, simplemente es creer en Él. Creyó Abraham a Dios. Eso le fue contado por justicia. No hizo nada más. No vemos que Abraham en ese momento dijera: sí, Señor, ahorita voy a hacer cosas y voy a ponerme a trabajar y voy a hacer esto, en lo otro, y hablarle y predicar. Abraham creyó. Abraham estaba parado en medio de la noche, cuestionando a Dios: ¿por qué me sacaste de mi casa? ¿Cuál es la tierra en la que yo voy a habitar? ¿Qué descendencia me vas a dar si mi mujer es estéril? Y Dios le dijo: mira las estrellas, Abraham, cuéntalas. Así será tu descendencia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es así de sencillo. Por eso Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree. Así. A todo aquel que cree. Y le fue contado por justicia. Esto no significa, amigo, que Abraham le creyó a Dios porque él ya era justo. Sí, Abraham tuvo fe en Dios porque él ya era una persona buena, él ya era una persona justa. No, sino que significa que Dios lo consideró justo, Dios lo declaró justo, Dios le imputó esa justicia debido a que él creyó. Dios lo declaró justo, no porque Abraham fuera justo antes, él creyó. No, él creyó a Dios y a causa de su fe, Dios lo declaró justo delante de él. Abraham no era una persona justa, simplemente creyó en Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que le fue contado por justicia a Abraham? ¿Qué es lo que le fue contado por justicia a Abraham? La fe de Abraham, no su justicia o mérito ante Dios. Fue su fe. No fue su justicia o mérito ante Dios. Y déjame decirte algo, amado, mi hermano en Cristo. A veces estamos tan afanados porque nuestra fe sea perfecta delante de Dios. Y dudamos a veces en el camino y nos sentimos mal y nos sentimos condenados y sentimos que le estamos fallando a Dios. Incluso la fe de Abraham. Incluso la fe de Abraham era imperfecta, amigo, hermana. ¿Qué había hecho Abraham justo antes de tener esa revelación de Dios en las estrellas? Dios le había prometido, ¿no? Cuando lo sacó de su casa y de su parentela, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Sal de ahí, Abraham, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y va Abraham, ¿y qué es lo que pasa? Abraham llega a Egipto. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Engaña, miente, hace creer que Sara no es su esposa para que no lo maten. ¿Tuvo fe?
¿Qué pasa después de que Abraham ve las estrellas? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Se encuentra con un hombre, Abimelech, y hace lo mismo. No, no es mi mujer, para que no lo mate. ¿Tuvo fe Abraham? Dios le prometió que le daría una descendencia de Sara, como las estrellas del cielo. ¿Y qué hace Abraham? Toma a la sirvienta y dice: nada más Sara no tiene hijos, voy a tomar a la sirvienta para tener una descendencia. Tuvo fe Abraham, porque aún la fe de Abraham, amado, era una fe imperfecta. Y la Escritura dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, porque es el objeto de nuestra fe, es el objeto de la fe en el que Abraham creyó. No se trataba de la fe de Abraham, no se trataba de cuán grande, firme y poderosa era su fe. Se trataba de aquel en quien él había depositado esa fe. No era la fe de Abraham, la cual podía terminar, la cual podía debilitarse, la cual podía cometer errores, como ya vimos que los cometió, sino que era el objeto de la fe de Abraham. Era aquel en quien Abraham había depositado su confianza. Su fe en la promesa de Dios fue el instrumento por el cual recibió la justicia de Dios en Cristo. Fue su fe en la promesa de Dios. Fue su fe en la promesa de la simiente prometida, el Mesías. Y su justicia, que Abraham por la fe miró y creyó, lo que le fue hecho justicia por imputación. ¿Cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? Veían a Dios, veían sus promesas, creían en Dios, creían en sus promesas, y esa fe los hacía justos delante de Dios. Y esa fe los hacía justos delante de Dios. Ahora bien, puesto que un hombre tan grande y bueno como Abraham, que fue llamado el amigo de Dios, no fue justificado por las obras, sino por la fe en la justicia de Cristo, se entiende por obvias razones que nadie, ningún ser humano debe buscar o esperar ser justificado de cualquier otra manera más que por la fe. Si Abraham, que lo tenemos como un ejemplo impresionante en la Escritura, se nos expone que fue salvo por fe y no por las obras, entonces sería absurdo que tú y yo busquemos ser salvos o justos delante de Dios por obras nuestras. Si Abraham no lo logró, si Abraham no fue salvo por eso, amigo de Dios, ¿qué debemos hacer? Creer en Dios, creer en Cristo, creer en sus promesas. Hermano, no necesitas nada más. No necesitas aportar nada más. No necesitas ser la cristiana o el cristiano súper fuerte, todopoderoso, que todo el tiempo tiene una apariencia de que sí, soy justo delante de Dios. No. Solo tienes que creer en Dios. Cree en sus promesas. Cree en lo que Él ha hecho. Cree en lo que Cristo es. Somos justos delante de Dios. Somos declarados justos por Dios delante de Él. No por algo que hayamos hecho. No por algo que hayamos dicho. Porque al igual que Abraham veníamos de la basura, sino por la fe. Y es esa fe, mi amado, la que nos llevará hasta el final.
Es esa fe la que llevó a Abraham hasta la tierra prometida. Y te digo algo, Abraham murió, nunca vio la promesa de Dios cumplida. Él murió creyendo, teniendo fe de que Dios cumpliría su promesa. ¿Lo vio? Nunca lo vio. Porque Abraham solo tuvo 2 hijos. Y uno lo corrió y lo tuvo que correr de su casa y se quedó solo con uno. ¿A eso lo llamas gran nación? No. Y Abraham murió teniendo un hijo. Pero Dios es fiel a sus promesas. Y hoy en día, hasta la fecha, existe la nación de Israel. Dios cumplió su promesa. Abraham creyó en su promesa y fue esa fe la que lo hizo justo delante de Dios. Todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento fueron salvos del mismo modo. No hicieron nada, no efectuaron nada. Y dentro de 15 días que me toque volver a compartirles, veremos otro ejemplo, esta vez con David. Y veremos cómo la Escritura nos enseña que aún aquel hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios, no fue por sus obras que fue justo delante de Dios, sino por la fe en Cristo. Solamente es por la fe. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy vemos en tu palabra los ejemplos que nos das, Señor. Y entendemos, Señor, que no hay nada en nosotros que podamos hacer para poder ser justos delante de ti. Dice tu palabra que en el hombre no hay nada bueno, Señor. Que todo lo que en el hombre hay es perversión y maldad, Señor. De los pies a la cabeza no hay cosa buena en el hombre, Dios. Solo herida, hinchazón, podrida llaga, Señor. Que no hay justo ni aun uno, Dios. Que no hay quien haga lo bueno delante de ti. Y al igual que Abraham, Señor, nosotros no somos justos, pero creemos en ti. Creemos en tus promesas. Gracias porque hoy podemos ser justos delante del Padre. Gracias, Padre, porque hoy podemos ser justos, declarados justos delante de ti por la obra de Cristo. Te alabamos, Señor. Te alabamos, bendito Padre. Gracias por la justificación que has traído a nuestras vidas, Señor, por la fe. Porque para ti es toda la gloria, Señor. Amén. Amén. Ayúdanos a seguir caminando por fe, Señor. A no desviarnos, Señor, puestos siempre los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y amén. Amén, amén. Para dar como conclusión, mis hermanos, a nuestro tema de hoy, me gustaría leerles un fragmento de nuestra confesión bautista de fe de Londres de 1689, que nos habla acerca de esto, acerca de la justificación. Capítulo 11, versículo, párrafo 1, dice: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. El párrafo 2 dice: la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Y el párrafo 6 termina diciendo, brincándonos hasta el final: la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue
en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Abraham, ejemplo nuestro de que la justificación por la fe ha sido el medio por el cual Dios siempre ha salvado a los hombres. La fe en Dios y en sus promesas es lo que trae salvación al hombre. Que el Señor les bendiga mucho. Estamos para servirles en lo que necesiten. Los esperamos la próxima semana para estudiar los versículos 4 y 5 de Romanos capítulo 4. Y bueno, que tengan un muy feliz día del Señor. Bendiciones a nuestros hermanos que están a través del internet. Tengan todos una muy bendecida tarde.